Ok, gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cecilia Ramírez Castillo, soy licenciada en Enfermería y Obstetricia egresada de la Universidad de Guanajuato. Actualmente trabajo en el ámbito clínico, en el área de supervisión en enfermería, teniendo a cargo alrededor de 120 trabajadores de la salud. En este momento vamos a hablar acerca del triage obstétrico. ¿Alguien tiene idea más o menos de qué es el triage obstétrico? ¿No? ¿Nadie? Bueno, vamos a ver. A lo largo de esta ponencia, 50 minutos, vamos a hablar acerca de los antecedentes, la definición y los propósitos, además de la clasificación, el código Mater y la conformación del equipo aéreo. Bueno, antecedentes del triage. La palabra triage proviene del verbo francés trier, que significa clasificar o seleccionar. Como bien su nombre lo dice, es la función de seleccionar o dar cierto nivel de urgencia o emergencia al paciente, específicamente obstétrico. En obstetricia empezó a implementarse en Canadá en 1999. En México empezó a implementarse en el Instituto Nacional de Salud en el año 2002. ¿Por qué es tan importante la clasificación de la paciente obstétrica? Actualmente se estima que aproximadamente el 15% de las embarazadas van a requerir un acompañamiento de algún médico especialista debido al sinfín de patologías que se pueden presentar a lo largo del embarazo. ¿Alguien me puede mencionar 3 patologías propias del embarazo? Preeclampsia, otro, eclampsia, uno más, diabetes gestacional. Estas son algunas de las patologías propias del embarazo, más sin embargo tenemos un sinfín que se pueden presentar. Bueno, el Centro Nacional de Equidad de Género en el 2008 nos dice que el 84% de las muertes maternas fueron asociadas a una mala calidad de atención. ¿Esto a qué se debe? Primeramente a una mala clasificación y una pésima atención, no solamente del personal de enfermería, sino de todo el equipo clínico. Más sin embargo, ¿quién es el primer contacto que está con el paciente? Enfermería. Bueno, el triage obstétrico es un proceso de valoración técnico-médico rápido de las pacientes obstétricas mediante la aplicación de sistemas, escalas, que permite clasificarlas en función de su gravedad. ¿Alguien me sabe decir cuál es la diferencia entre urgencia y emergencia? ¿De qué lado? Gracias. Bueno, la gran diferencia es de que la emergencia pone en riesgo la vida como tal y la urgencia no. O pone en riesgo algún órgano o sistema vital. Efectivamente, la emergencia es aquella que requiere la atención inmediata del paciente. En este caso estamos hablando del binomio, porque no nada más es la paciente embarazada, sino que estamos hablando del producto de la gestación. Y la urgencia es aquella que efectivamente requiere una atención, más sin embargo el tiempo de espera, pues como bien lo dice, nos puede esperar o dar tiempo para atender otro tipo de paciente. Bueno, los propósitos del triage. Primeramente es la identificación rápida a los usuarios en situación de riesgo vital mediante un sistema estandarizado o normalizado de clasificación. ¿Por qué será importante estandarizarlo? La atención va a ser igual para todas las pacientes. Como enfermería damos un servicio de calidad y de calidez a nuestras pacientes. Si yo lo estandarizo, todas mis pacientes que entren por el área de urgencias van a recibir esta clasificación y voy a adecuar de acuerdo al color de la situación: verde, amarillo y rojo. Ahorita vamos a ver qué significa cada uno. Asegura la priorización en función del nivel de la clasificación, acorde con la urgencia de la condición clínica de la usuaria. No es la misma rapidez de actuación que le voy a dar a una paciente en código verde a una paciente que viene en código rojo. Asegura la reevaluación periódica de las usuarias que no presentan condiciones de riesgo vital.
Si yo, enfermera, hago mi triage y veo que mi paciente está en código verde, no quiere decir que la voy a tener en mi área de espera 2 horas o 3 horas y ahí la voy a dejar. Por el contrario, voy a estar haciendo una reevaluación para ver que efectivamente esa urgencia no me escale a una emergencia obstétrica. Determina el área más adecuada para tratar a una paciente que se presenta en el servicio de urgencias. Volvemos a retomar el caso. Mi paciente se presenta al servicio de urgencias, voy a hacer mi triage obstétrico y voy a determinar si la paciente requiere pasar con el especialista o bien nada más requiere una continuidad en su tratamiento. Y disminuye la saturación del servicio, mejorando el flujo de pacientes dentro del servicio. Se les hará raro, pero en México tenemos los servicios de urgencias saturados, pero por cosas que realmente no requieren una atención. La mayoría de las pacientes, ya cuando estén en el ámbito clínico, se van a encontrar servicios de urgencias saturados, en donde todas las pacientes te van a exigir atención, pero una atención en menos de 5 minutos. Y tú vas a tener tu clasificación. ¿Es la misma respuesta de atención que le voy a dar a una paciente de código rojo a una paciente de código verde? No. Más sin embargo, vamos a tener los servicios saturados y todos quieren una atención específica. Si yo tengo mi triage a la vista, puedo determinarle al paciente que esta va a ser la clasificación. Ay, caray. Gracias. Y voy a mostrarle con hechos, con estándares y con clasificación por qué su tiempo de espera es mayor a una paciente que viene en código rojo. Bueno, los elementos para la evaluación va a ser la observación de la usuaria, el interrogatorio y la toma de signos vitales. Como lo comentaba la ponente anterior, hay veces que ya en el ámbito clínico, incluso desde estudiantes, la toma de signos vitales se nos hace muy aburrida. Incluso no le damos la importancia, mas sin embargo, la importancia de los signos vitales es la que nos va a dar la clasificación y nos va a demostrar el deterioro hemodinámico de mi paciente. Primeramente, vemos que está la parte de la identificación correcta de mi paciente. Esto es aunado a acciones esenciales de seguridad del paciente. ¿Alguien conoce las acciones esenciales de seguridad del paciente? ¿De qué lado? ¿Me apoyaría, por favor? Número 1, identificación correcta del paciente. Número 2, comunicación afectiva. Número 3, medicamentos de alto riesgo. 4, cirugía segura. 5, medicamentos controlados. 6, cirugía, riesgo de caídas. Y hasta ahí. Muchísimas gracias. Anteriormente eran conocidas como las metas internacionales de seguridad del paciente. Actualmente se conocen como acciones esenciales de seguridad del paciente. Desde mi formación, les paso el dato, me los mostraron con unas señas particulares para poder nosotras memorizarlo. Número 1, identificación correcta de mi paciente. Número 2, comunicación efectiva. Número 3, administración de medicamentos de alto riesgo. Número 4, cirugías de seguridad. Número 5, disminución de infecciones asociadas a la higiene de manos. Número 6, riesgo de caídas. Actualmente son acciones esenciales de seguridad del paciente porque levantamos los eventos centinela, los eventos adversos. Eso lo van a ver más adelante. Entonces, asociado a una identificación segura de mi paciente, voy a colocar los apellidos sin abreviaciones y nombres completos. Apellido paterno, materno, nombres, fecha de atención, la hora, número expediente y fecha de nacimiento. Esto es importante porque así como hay una Cecilia Ramírez en Guanajuato, hay una Cecilia Ramírez en Jalisco. Por eso es importante nombre completo y fecha de nacimiento. Bueno, la primera parte, que es la parte de observación, vamos a ver o se va a evaluar el estado de conciencia de mi paciente. ¿Me apoyas, por favor? Gracias. Esto es mediante la observación. Como les comentaba,
están los códigos, código verde, clasificación amarilla o roja. El estado de conciencia yo lo voy a observar cuando mi paciente ingrese por el área de urgencias. Posteriormente vamos a evaluar si hay presencia de hemorragia, si hay crisis convulsiva, cómo está la respiración, si son respiraciones aceleradas, profundas, o qué características va a tener mi respiración, así como el color de la piel. Porque esto es importante. Si yo veo que mi paciente obstetra tiene hemorragia, ahí nos va a clasificar. Si tengo una hemorragia presente, ya está en código rojo. ¿Cómo voy a clasificar? De acuerdo al color, con una o más características que estén presentes, es el tipo de color que le voy a dar a mi paciente. Crisis convulsivas, era lo que estábamos mencionando en las patologías de la embarazada. La eclampsia se caracteriza por presencia de convulsiones en el embarazo, así como la coloración de la piel. Si yo veo una coloración pálida, quiere decir que algo está anormal, puede que haya una hemorragia que no está siendo visible, que no está mediante la observación, pero que la podemos dar con la siguiente clasificación, mediante el interrogatorio. Gracias. ¿Cómo le vamos a preguntar? Tal cual. ¿Tiene usted salida de sangrado? Y te va a decir ella que sí, dependiendo si la tiene o no. Las características, es importante ver cómo son las características de ese sangrado, porque puede ser un sangrado irregular, puede ser un abundante o con salida de coágulos, si hay cefalea, si hay acúfenos o fosfenos. ¿Por qué es importante preguntarle esto en una embarazada? ¿Qué patología del embarazo nos va a mostrar esto? La preeclampsia, efectivamente, que es en sí una patología por una hipertensión en el embarazo. Si hay síndrome febril, salida de líquido amniótico o la motilidad fetal. Si viene mi paciente al servicio de urgencias y me dice que no siente que su bebé se mueve, eso es un signo de alarma, por lo cual va a requerir que pase inmediatamente con un médico, la evalúe mediante un ultrasonido y ver si ese embarazo sigue siendo viable o, como lo veíamos el día de ayer, fue un aborto en evolución. Bueno, ahora, mediante la toma de signos vitales, era lo que mencionábamos, es importante la toma de signos vitales, puesto que vamos a ver si nuestra paciente tiene hipertensión arterial propia de una preeclampsia o una eclampsia. Si hay una frecuencia cardíaca, si la paciente está taquicárdica, quiere decir que no solamente está en riesgo su vida, sino también la del embarazo. Si la paciente está taquicárdica, quiere decir que el gasto cardíaco es deficiente, por lo cual la irrigación hacia nuestro bebé o el bebé de la embarazada no va a estar viable, provocando un sufrimiento fetal. Vamos a evaluar el índice de choque. El índice de choque se calcula la frecuencia cardíaca entre la presión sistólica. Lo normal en un índice de choque en un paciente es de 0.5 a 0.7. Si nuestro índice está aumentado, como lo vemos aquí, si es mayor a 0.8, nuestra paciente está en un código rojo, por lo cual requiere una atención inmediata porque esa paciente está para un código mater. La frecuencia respiratoria, la temperatura y finalmente tenemos que registrar en nuestro triage obstétrico quién hace la evaluación para poder darle un seguimiento. Sí, porque como que no tiene... Bueno, aquí les puse un diagrama de flujo de cómo es el proceso del triage obstétrico desde su ingreso. Va a iniciar desde que nuestra paciente solicita la atención. Si nuestra paciente es propia que ella solicite la atención, vamos a pasar a una evaluación. ¿Es una emergencia, sí o no? Si nuestra paciente viene inconsciente con un sangrado, es evidente que no nos vamos a pasar la parte del interrogatorio, pues nuestra paciente, su estado de conciencia está alterado. ¿Es una emergencia? Sí. ¿Qué sigue? Activar el código mater e inicia el manejo del código aéreo, que es lo que vamos a ver a continuación. Si nuestra paciente viene consciente y ella solicita la atención, vamos a pasar a una clasificación. Se va a clasificar amarillo o verde de acuerdo a las características que ya les mencioné. Si es verde, va a pasar a la sala de espera y vamos a estar dando una reevaluación continua. Finalmente, hasta que pase con el médico y el médico indique su alta.
Si es amarillo, pasa con el médico. Si no tengo paciente en espera, pasa con el médico hace la evaluación y ya en base a eso va a indicar su tratamiento. Si la paciente pasa y vemos que pasa a un código rojo, volvemos a lo mismo y se activa el código Mater. Bueno, ahora, ¿qué es el código Mater? ¿Alguien sabe qué es el código Mater? ¿No? ¿No? Ok. El código Mater es la activación de un mecanismo de alerta o de llamado al personal de equipo de respuesta inmediata para atender una emergencia y salvar la vida de la madre y del producto de la gestación. Esto es muy importante. ¿Cómo se hace? Lo que necesitamos es un mecanismo de sonido en todo nuestro hospital o en nuestra área clínica y la persona que va a ser mediante un voceo en el cual de manera clara, lenta y se especifica el lugar en donde está la paciente que requiere la atención de la siguiente manera. Se activa código Mater en el área de quirófano o dependiendo si es en el área de urgencias, en el consultorio o en el área de tococirugía. ¿Cómo tiene que ser? De 3 formas. Se tiene que repetir en 3 ocasiones. Se activa código Mater en el consultorio médico número 22. Era para ver si estaban despiertos. En el consultorio número 22. ¿Por qué es importante? Tengo yo que especificar porque es a donde va a acudir mi equipo aéreo. El equipo aéreo está conformado con personal de salud experto en la atención de estas pacientes y es de diferentes especialidades. ¿Qué quiere decir? Es un equipo multidisciplinario. No solamente acude enfermería, acude médico, acude laboratorio, banco de sangre, acude camillero, trabajo social, imagenología, etcétera. Algo que distingue a nuestra profesión es exactamente eso, los lazos que tenemos con diferentes especialidades dentro del área de la salud. ¿Por qué es importante? Si mi paciente está en código Mater, ¿qué quiere decir? Que puede que tenga una parada cardíaca. ¿La enfermera sola va a sacar a la paciente? No. Necesitamos un equipo completo desde la movilización, monitorización, toma de muestras, etcétera, para poder nosotros garantizar de alguna manera que esta paciente va a salir. Bueno. Ahora vamos a hablar específicamente de la parte que nos compete a nosotros, el rol de enfermería en un código Mater. La enfermera, debe de haber 4 enfermeras, enfermera A, B, C y D, que como lo especifico, la enfermera A se va a encargar del monitoreo hemodinámico de la paciente. Más adelante vamos a ver las acciones específicas de cada enfermera. La enfermera B se va a encargar de la parte circulatoria del paciente, no de la parte circulante como lo vemos en el área quirúrgica. La enfermera C es la circulante y la enfermera D es la enfermera administrativa. La enfermera A es la que se va a encargar, como su nombre lo dice, del monitoreo hemodinámico de mi paciente. Va a hacer la toma y valoración de signos vitales, da asistencia para la intubación en caso de que ésta lo requiera, efectúa la aspiración de secreciones, la fijación de cánulas de instalaciones invasivas como la cánula endotraqueal, la sonda nasogástrica, sonda Foley, dependiendo los requerimientos de mi paciente, así como colocar la asistencia para la instalación de un catéter venoso central y forma parte del equipo para la entrega de paciente al área según corresponda. La enfermera B es la que se va a encargar de la parte circulatoria, canaliza la vía o permeabiliza accesos venosos, toma muestras de laboratorio, la glucometría capilar, realiza prueba multirreactiva de orina, así como ministra medicamentos, efectúa vendaje según lo requiera y da vigilancia al estado neurológico, además de la administración de hemoderivados. Bueno, hay una gran diferencia entre administrar y ministrar. Ministrar en sí solamente es la parte de aplicación. La parte de administración va desde que se prepara hasta que se administra. La enfermera C es la que se va a encargar del manejo del carro rojo o del carro de paro, o bien de la caja rosa en obstetricia. Es la que se va a encargar de la preparación de los medicamentos, así como proveer el material de curación, preparar soluciones.
¿Qué es importante? Si yo no tengo bien fijas mis acciones dentro del rol en un código Mater, simplemente vamos a chocar. Si todos queremos preparar la adrenalina, vamos a ir 2 o 3 enfermeros y es tiempo perdido. Recordemos que los minutos en un paro cardíaco, minutos salvan vidas. Entonces, es importante que la enfermera prepare los medicamentos, la enfermera C, y se los entregue a la enfermera B, que es la que se encarga en sí de ministrar el medicamento, siempre y cuando haga una correcta identificación del medicamento. ¿Les ha tocado un paciente en paro? ¿No? ¿Sí? ¿Alguien que me cuente cómo es una parada cardíaca en un paciente, quien ya lo haya vivido? Por favor. Bueno, empieza con una dificultad respiratoria, comienza a ver bueno, la coloración también cambia en un paciente y empieza a desesperarse, una desesperación. También hay cambio sanguíneo o se empieza, bueno, más bien, empieza a presentarse más moradito en las extremidades, como la coagulación, no sé, y pues el dolor intermitente que sienten en la boca del estómago, como en la parte del abdomen y que va subiendo. Bueno, ahí se activan ahora sí que el código primero para, si es obstetricia, como en este caso, pues se lleva lo que es la caja rosa o el carro rojo también y se movilizan tanto de quirófano, los médicos y camilleros, pues enfermeras, todos se concentran en esa área. Cada quien pues hace la enfermera ya tiene como los signos vitales tomados y ya llega el doctor a administrar medicamentos y todo lo que se necesita. Primeramente, en un código va a haber caos. Siempre va a haber un caos, porque tengo a mi paciente en paro. Si es mi primera vez como estudiante, pasante o como profesional de la salud, hay una adrenalina impresionante porque está viviendo toda la escena que hemos visto en series, en películas, la estás viviendo en físico. Primeramente, hay que tomar calma y tomar el rol según te competa. En código Mater tenemos 4 enfermeras, A, B, C y D. Pero en un código azul, que es una parada cardíaca de un paciente normal, nos lo vemos en diferentes cursos: vía aérea, circulación, carro rojo y la parte administrativa. Entonces, primeramente, cada persona tiene que tomar su rol y su función, si no vamos a estar chocando y eso va a disminuir la efectividad de nuestra función como equipo. La enfermera D es la enfermera administrativa. No quiere decir que sea la menos importante, al contrario, puesto que ella es la que efectúa el control de los medicamentos, realiza el registro clínico con datos completos, así como efectúa el control de tiempos y coloca la pulsera de identificación y es la que se encarga de hacer la entrega del paciente después de que haya salido del código. Puesto que si en una situación, si nuestra paciente cae en paro en el área de urgencias, no se va a quedar en el área de urgencias, la tenemos que sacar del paro y ahora sí llevarla según al servicio correspondiente, de acuerdo a si va a tococirugía o si va al área que sería el área de tococirugía. Bueno, aquí tenemos un diagrama de flujo del código Mater y la activación del equipo aéreo, que es desde el inicio, que es la activación del código Mater, que repito, es un sistema de voceo que tiene que ser claro, lento y específico del área en donde se está llevando a cabo esta parada cardíaca. Inicia el manejo de reanimación de forma inmediata. ¿Qué quiere decir? No por el hecho de que yo haya identificado y haya activado el código Mater, me quede parado. Por lo contrario, si veo que mi paciente está en parada cardíaca, yo, profesional de la salud, inicio la reanimación, activo mi código Mater y espero que venga el equipo aéreo y continuamos dando la reanimación. Llega el equipo aéreo, hace la valoración de la paciente y se confirma la emergencia. Sí, se hace una reevaluación de la paciente, realizan intervenciones de acuerdo a las definiciones
a las funciones definidas y se define la continuidad del manejo. Si en este caso yo lo activé y no es un código mater, determina el área de atención y finalmente va a asignar a la paciente de acuerdo al área en la que tiene que estar. Bueno, conclusión. Es importante el triage obstétrico porque es el sistema estandarizado que nos va a ayudar a disminuir la saturación de los servicios de salud. Nos va a ayudar a hacer una clasificación correcta para nuestro paciente, dando al lugar el código según corresponda. Y esto nos va a efectuar una mejor calidad y calidez en nuestro servicio en la atención a la paciente embarazada. Y finalmente va a garantizar la salud del binomio, que es la mamá como el bebé. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna duda? ¿Ninguna pregunta? ¿No? Bueno. Pues sería todo de mi parte. Espero que el tema haya sido claro, que haya sido dinámico y pues que haya sido entendido. Gracias y un honor haber estado aquí.